En este tutorial les vamos a mostrar cómo se configura una lección dentro de Moodle, que es un recurso que nos permite combinar páginas de contenido con preguntas para diseñar una tarea más interactiva. Bien, ¿cómo funciona una lección? Yo he generado una como para que lo visualicemos en el rol de estudiante. La vamos a identificar con este icono, ¿sí? Que simula como un mapa de un sitio web, ¿sí? Con sus hiperenlaces o hipervínculos o toda esa estructura reticular, porque en realidad esa es la lógica, ¿sí? Ingresamos, por ejemplo, a esta unidad. Yo ya la había estado recorriendo, ¿sí? Entonces siempre me va a preguntar si quiero volver a iniciar la lección desde la última página que estuve recorriendo, ¿sí? O si quiero iniciar desde cero. Entonces yo le voy a poner no, que me inicie desde cero para que la podamos visualizar a toda. En general, lo que hacemos como una primera página es incluir una página de contenido, ¿sí? Podemos combinar, digamos, contenido de texto con la inclusión de videos o imágenes, en función de todo lo que hemos visto de cómo se editan una página, por ejemplo. Y fíjense que acá es donde yo he editado el contenido, ¿sí? Debajo de ese contenido me aparecen unos botones que son los recorridos posibles que en mi caso he diseñado para este caso en particular. Y al final yo he definido que le muestre al participante como una barra de progreso de cómo ha ido en su lección, ¿sí? En este caso es una lección muy breve, tiene 4 o 5 páginas nada más, entonces yo ya había recorrido el 67% de la lección. Esto puedo ponerlo o no ponerlo, es indistinto. Entonces, imaginemos un posible recorrido. El participante ingresa, lee el contenido, visualiza el video y al final de ese recorrido le explica allí qué es este software en particular y cómo se lo instala. Como este software es una interfaz de R, entonces aquí se dice que si ya tiene instalado R, que puede instalar directamente Iramutec y si no, ir a instalar el software. En el caso, y entonces en cada una de las dos opciones, después hay una página nueva de contenido que explica cómo hacer la instalación de cada uno de los programas. Supongamos que yo ya tengo instalado R, entonces me voy a ver cómo es la instalación del software Iramutec. Entonces acá tengo una nueva página de contenido, un nuevo video tutorial en donde se explica cómo se realiza la instalación de ese software. Aquí ustedes pueden poner el contenido que quieran. Y después, lo que también me permite es, acá podría poner nuevos botones con nueva información, ¿sí? De un nuevo contenido para seguir profundizando en ese tema. O también puedo combinarla con preguntas de repaso, por ejemplo. La información que figura en el botón, todo eso lo vamos configurando nosotros, ¿sí? Aquí puedo poner preguntas de repaso, o puedo poner test, o puedo poner evaluación, o puedo poner, no sé, chequear los conocimientos, bien, lo que quieran. Vamos a ir, por ejemplo, a esta pregunta de repaso. Las preguntas de repaso ya les vamos a mostrar cuáles son las diferentes opciones. En este caso, yo he elegido la opción de verdadero o falso. Y entonces dice, Iramutec es un software con licencia restrictiva, no permite la modificación de su código. Verdadero, supongamos. Entonces elijo verdadero y envío la opción. Y fíjense que en este caso me dice que no, que era erróneo, es falso, porque es un software creado con una licencia de código libre, ¿sí? Entonces, la lección me permite, eventualmente si hubiese sido, por ejemplo, una respuesta de múltiple opción, en donde tenía más de una opción, ir y probar de nuevo para ver cuál es la respuesta correcta, o eventualmente no quiero volver a chequear porque en este caso eran dos las alternativas, si no era verdadero evidentemente era falso, elijo pasar a la página siguiente, ¿sí? Todas estas alternativas de recorrido ustedes las configuran previamente
y están todas las opciones para ser configuradas, ¿sí? Por ejemplo, elijo que no, que deseo pasar a la página siguiente y entonces allí me dice que ha finalizado su lección. Fíjense que me explicita que ya he completado, que tengo una puntuación de 0 sobre 1, porque bueno, era una sola pregunta y la respondí mal. Y acá la barra de progreso me muestra que completé el 100% de la lección. Y hay otra cuestión que también puedo definir previamente, que es qué me va a mostrar aquí en la barra final. Eventualmente yo podría decirle que después de esta actividad los estudiantes vayan a participar en este foro en particular, ¿sí? Que es de la actividad 2 de la primera parte de este curso. Esto es muy sutil y como ustedes ven, si yo no se los explicitaba, posiblemente no lo hubiesen visualizado. Es una opción, pero por ahí yo no la recomiendo, ¿sí? Bien, ahora les vamos a mostrar cómo se configura todo ese recorrido para que ustedes sepan cómo hacerlo. Para generar una lección, lo primero que tenemos que hacer es ir a activar edición. Y una vez que se activa la edición, ¿sí? Al final del bloque vamos a la opción de añadir o agregar un recurso, una actividad o un recurso, y allí lo vamos a encontrar con este icono, ¿sí? Como les mostraba hace un ratito, como la estructura de un sitio web. Bien, elijo lección y agrego este recurso. Lo primero que nos va a solicitar es el nombre del recurso o de la lección. Bien, vamos a poner acá en este caso el nombre prueba. Aquí puedo describirlo o no, es indistinto. Si yo lo describo y después elijo que muestre la descripción en la página del curso, me va a salir la pequeña descripción que yo haya puesto acá, que recomendamos que no sean más de 2 o 3 renglones, como una breve párrafo o descripción debajo de ese recurso, ¿sí? Lo vamos a hacer como para que ustedes lo visualicen. Después puedo definir la apariencia. ¿Qué significa definir la apariencia? ¿Cómo se va a ver ese recurso? Bien. Voy aquí a ver más para desplegar todas las opciones y que ustedes visualicen. ¿Qué cuestiones por ahí son las importantes de este sector de la configuración? En el caso de que ustedes quieran que figure la barra de progreso al final del recurso, tal como el caso que yo les había mostrado, eligen que sí. Fíjense que viene por defecto. Bien. Después, también lo que puedo hacer es que me muestre todo el menú de la lección en la interfaz de ese recurso. Bien. Otras cuestiones aquí importantes, fíjense, es esta última opción, que es la que yo les decía. Si ustedes quieren, al final de ese recorrido, que les aparezca el enlace a la actividad a la que quieren derivar a los estudiantes. Pero como yo les decía, es muy sutil, no sugiero que lo incluyan. Les van a salir todos los otros recursos o actividades que ya tienen diseñadas en el aula y ustedes eligen hacia dónde quieren derivar a sus estudiantes. Bien, supongamos que yo quiero que después de recorrer la lección vayan y entreguen la actividad obligatoria de tal actividad o unidad. Pero es muy sutil, no sé si tiene mucho sentido que lo incluyamos. Aquí en disponibilidad voy a extender, ver más. Lo que voy a definir es, si yo lo voy a hacer a esta lección con cierta restricción, puedo definir la fecha y el horario en que se habilita y la fecha y el horario en que finaliza, ¿sí? Puedo definir ambas, o puedo definir solo cuando inicia, o puedo definir solo cuando se cierra, para que el estudiante ya no lo pueda ver más. Y también, si quiero hacerlo restrictivo, como una especie de práctica evaluativa, en donde ellos recorran un determinado material y respondan ciertas cuestiones o realicen la entrega de una actividad, puedo definir
un límite de tiempo en el que pueden hacer ese recorrido. Eso se establece y se define desde aquí, ¿sí? Al habilitarlo, yo puedo definir acá la cantidad de minutos que el estudiante va a tener para dar respuesta a esa actividad. Si quiero hacerla aún más restrictiva, puedo definir una contraseña para que ellos puedan acceder a esa lección. Y en el caso de que yo sepa y conozca que muchos de mis estudiantes acceden desde sus dispositivos móviles, puedo permitir que realicen esta actividad fuera de línea, es decir, sin la necesidad de estar conectados. Entonces lo habilito aquí la opción sí. Esto funciona solo para la app desde el celular. Ahora vamos a ver el control de flujo. Extiendo ver más para ver todas las opciones que me permite. Y aquí puedo definir, por ejemplo, si voy a permitir que el estudiante vuelva a la página anterior, ¿sí? Y pueda hacer una revisión de las cosas que no ha hecho. Acá también puedo definir qué sucede después que responde cada una de las preguntas que pueden ir surgiendo en la lección, si es que yo defino que haya preguntas. Y puede ser que lo derive, que no pase nada, que vaya siguiendo el flujo de la lección según la lógica que yo he predefinido, ¿sí? Como si fuese un libro que dé vuelta a la página y siga avanzando, o que aleatoriamente lo lleve a páginas que no ha visto o a preguntas que todavía no ha respondido, ¿sí? Si se quiere, en el proceso. Si yo quiero que vaya siguiendo un recorrido determinado, lo dejo que sea normal el recorrido. Y después, acá también puedo definir qué cantidad de páginas va a mostrar por vez. En general, yo sugiero que le pongamos una por vez, sobre todo cuando apenas iniciamos. Otra cuestión que puedo definir es la calificación. Como todos los otros recursos, yo puedo elegir que haya una puntuación. Defino también cuál es la puntuación máxima, o puedo elegir que haya una escala, por ejemplo, ¿sí? Una escala de 1 a 10, o aprobado, rehacer, desaprobado, u otra escala que yo defina o que no tenga puntuación. Bien, esta es la puntuación general de toda la lección, bien, no de las preguntas en particular. Pero si yo quiero que cada una de esas preguntas se vayan puntuando, tengo que elegir alguna de las dos puntuaciones. Bien. Acá lo que también puedo definir desde este espacio de calificación es si esta lección va a mostrarse o no, va a impactar o no en el libro de calificaciones, bien, porque puedo hacerlo como una lección de práctica en donde puedan obtener una puntuación determinada del recorrido que realizaron, pero que eso no impacte en su libro de calificaciones. Y acá puedo definir si el estudiante puede volver a tomar la lección una vez que la haya finalizado o no. Yo recomiendo que sí, porque en general siempre lo vamos a diseñar con el propósito de que puedan aprender, ¿sí? Entonces, por defecto viene no, pero yo recomiendo y sugiero que le pongamos que sí. Aquí en los ajustes comunes del módulo ya es igual el resto de las actividades. Puedo definir si esta actividad va a estar visible o la oculto por el momento a los estudiantes y que a lo mejor se visibilice en función de la fecha que yo he definido como inicio. Y puedo definir también que puedan verla por grupos separados o todas las personas, entonces selecciono que no hay grupo. Lo mismo para las restricciones de acceso. Si yo quiero que sea para un grupo en particular que tiene que recuperar, por ejemplo, entonces defino que solo esos participantes accedan. O si dentro de mi grupo tengo comisiones diferentes y quiero que unas comisiones vean un tipo de material y otras comisiones otros, lo voy a hacer aquí desde las restricciones de acceso. Estas serían las cuestiones de la configuración general de recursos. Guardo los cambios y una vez que guardo los cambios, tengo el recurso listo para empezar a editarlo. Fíjense que acá está el enlace al recurso y acá está la breve descripción que les decía que va a aparecer en el caso que yo elija que me aparezca esa descripción. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a llenar de contenido esta lección, ¿sí? Ese es otro paso. Hago clic sobre el recurso como si fuese a comenzar a navegarlo y allí fíjense que me aparece un menú inicial, ¿sí? Siempre por defecto me va a llevar a esta opción de edición.
Pero, ¿qué es lo que me permite, perdón, esta opción de edición? Me permite comenzar a editar ese recurso. Importar ciertas preguntas, añadir un clúster, añadir una página de contenidos, añadir una página de preguntas, ¿sí? Ya vuelvo sobre esto, pero quería explicarles el menú de visualización, qué es lo que me permite. Después, una vez que yo haya comenzado a editar, puedo ir a previsualizar cómo verían los estudiantes esa lección. Desde mi rol de docente también puedo ir a ver los informes, es decir, cómo ha interactuado cada estudiante con esa lección, y en el caso que le haya solicitado preguntas tipo ensayo, puedo ir a este menú a calificar esas preguntas. Bien, pero vamos a iniciar la incorporación de información a esta lección añadiendo una página de contenido que en general es lo primero que añadimos cuando iniciamos un recorrido. Bien, vamos a trabajar y les vamos a mostrar en este caso cómo añadir páginas de contenidos y cómo añadir preguntas, que son las cuestiones más básicas o elementales. A partir de que ustedes vayan conociendo y manejando este recurso, podemos ir complejizándolo. ¿Cómo se hace para añadir una página de contenido? Fíjense, hago clic allí y básicamente lo que me muestra es nuevamente un cuadro de texto, como la mayoría de las actividades, ¿sí?, que voy a completar. Primero le voy a poner un título, por ejemplo, introducción. Y aquí voy a escribir el texto. Y lo que voy a poder hacer también es como en la mayoría de los otros casos, como si fuese una etiqueta. Voy a poder incrustar, por ejemplo, videos desde YouTube. Puedo poner una imagen, puedo enlazar o insertar un video que yo ya tenga, puedo poner una infografía o lo que quiera. Bien, acá defino si esto se muestra o no en la secuencia de la lección. Y aquí en estos campos que se llaman contenidos es donde voy a escribir los botoncitos que ustedes veían abajo, ¿sí?, debajo de cada una de las lecciones. Recuerdan que son los que me van a permitir ir realizando el recorrido. Entonces yo le puedo poner acá, por ejemplo, página siguiente, bien, y defino hacia dónde va a saltar. Que va a saltar, por ejemplo, a la página siguiente. O también puedo definir que vaya a la página anterior, que vaya al fin de la lección, ¿sí?, que vaya a una pregunta aleatoria dentro de una secuencia de preguntas que haya definido. Para la cuestión más lineal sería que vaya a la página siguiente. En el caso de que yo piense en recorridos alternativos, como era el ejemplo que yo les mostraba, que puede que instalen el software ERE o que instalen el software Iramutec, acá pongo un segundo botón, bien, y entonces pongo, por ejemplo, ir al final del recorrido, supongamos, ¿sí?, y entonces elijo que vaya al final de la lección. Si es que esta lección no les interesa o ya cuando van a la introducción se dan cuenta que ya la conocieron. Por ejemplo, ¿sí?, estoy dando un ejemplo. Guardo esto y fíjense que acá ya no me aparece el menú anterior, que es el menú inicial, sino que me aparece esta primera página, que sería como el primer recorrido que yo he hecho de esa lección. Y para seguir añadiendo páginas, recursos o preguntas, debo ir a este sector del recurso para elegir allí qué es lo que quiero añadir. Una nueva página de contenido o una nueva página de pregunta. Bien, voy a mostrarles ahora cómo previsualizaría esto el estudiante, cómo lo visualizaría. Fíjense, está como muy básico, ¿sí? Fíjense que acá me aparece el título, el texto que yo he escrito, como he escrito solo 3 renglones me aparece esto, y los 2 botoncitos que les decía del menú de navegación, y ir a la página siguiente o ir al final del recorrido. Ahora voy a mostrarles, voy a seguir la edición a partir de la lección que yo ya tengo diseñada para que ustedes puedan ir imaginándose cómo construir la propia. Así es como se vería una lección que ya tiene algunas páginas y algunas preguntas añadidas.
¿sí? En este caso en particular, fíjense, si yo previsualizo acá desde la lupita, ¿sí? ¿Cuál sería este contenido? Es la página de inicio, ¿sí? En donde tenía estos dos botones de que puedo ir hacia un recurso o el otro. Bien. Como les señalaba, vamos agregando nuevo contenido a partir de aquí. Bien. Puedo ir agregando una nueva página de contenido, una nueva página de pregunta y a su vez después las puedo ir ordenando, cambiándoles el orden en función de lo que necesite con estas opciones de mover la página. Bien, tengan en cuenta que si yo cambio algo, el recorrido o la secuencia va a ser esa. Es decir, si yo he definido que luego de esta página vayan a la página siguiente, la página siguiente es la que me ha quedado en segundo lugar en este recorrido. Bien, eso es para que lo tengamos en cuenta en la definición. Lo que quería mostrarles es aquí cómo se añade una nueva página de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la página de... Esta es una página de pregunta que yo ya he añadido, pero quiero ver cómo se la visualiza. Siempre nos va a pedir el nombre, el título de la página. En este primer cuadro de texto es donde yo voy a cargar la pregunta. Bien. Acá es donde voy a definir cuál va a ser la respuesta en el caso que haya definido, por ejemplo, una pregunta de múltiple opción. Entonces, acá va a estar la opción de respuesta 1, el comentario de retroalimentación, bien. En este campo, el comportamiento o lo que va a hacer una vez que el estudiante haya dado respuesta, haya elegido esta respuesta, ¿sí? Entonces, ahí tengo que ser muy cuidadoso. Si lo va a llevar a la página siguiente, si lo va a llevar al fin de la lección, si lo va a llevar a otra pregunta, a dónde lo va a llevar. Bien. Acá defino si esta es la respuesta correcta, siempre tengo que ponerle 1. Bien. Fíjense acá abajo la diferencia, las respuestas incorrectas las califico con 0. ¿Está? Y acá también a esta segunda opción de respuesta defino a dónde lo lleva. Puede ser diferente a el caso anterior. Por ejemplo, si responden de manera incorrecta, lo lleva a un lugar de la lección. Si responden de manera positiva, lo lleva a otro lugar de la lección, ¿sí? Todo ese recorrido previo y esa arquitectura de la lección es lo que yo tengo que definir previamente. Una vez que cargo toda esa información, hago clic aquí, guardar página, y eso se me guarda como una nueva página del recorrido de la lección. Bien, entonces volvemos a previsualizarla como para que tengamos claro qué es lo que hemos hecho. Hemos generado una página de contenido con 2 opciones de recorrido. Hemos generado una segunda página de contenido, que en esta segunda página de contenido me lleva sí o sí a las preguntas de repaso. Una pregunta de repaso hemos hecho solamente con la opción verdadero o falso. Entonces, al finalizar ese recorrido, el estudiante va a elegir la opción y ahí finaliza esta lección en particular. Bien, fíjense que tiene solamente 3 acciones posibles. Lo que quería mostrarles son los tipos de preguntas que ustedes pueden añadir. Cuando voy aquí a añadir, por ejemplo, una página de pregunta, me sale este botón y fíjense que puedo poner preguntas de emparejamiento, de ensayos, de opción múltiple, de una respuesta corta, de verdadero o falso. La diferencia entre una respuesta corta es que me permite un texto breve, mientras que un ensayo me permite la incorporación de un texto más extenso. Bien, entonces, por ejemplo, elijo la respuesta de tipo de pregunta de opción múltiple, hago clic allí, añado una pregunta y me aparecen todos estos campos vacíos que son los que yo les mostraba recién, que ya están completos para
que yo vaya completando ahí. Ven la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, 4. Bien, puedo añadir eventualmente nuevas opciones de respuesta. Completo cada uno de los campos, defino hacia dónde quiero que vayan una vez que hayan elegido esa opción en particular y guardo la opción. De esta manera nos queda configurado un recorrido para que el estudiante transite como una instancia de actividad mucho más interactiva que las que hemos diseñado, les hemos mostrado hasta ahora. En el caso que ustedes no hayan comprendido algo o quieran realizar alguna pregunta, no duden en dejarnos un comentario en el video para que complementemos la información con otro tutorial o respondamos allí mismo.